Cáritas hace más de 60 años que trabaja para construir una sociedad más justa e igualitaria, a través de la acción social, la sensibilización de la sociedad y la denuncia de las situaciones de injusticia. Cáritas Diocesana de Barcelona puso en marcha un programa de colaboración con las empresas, que desde la novedad que representaba quería implicar a los agentes económicos en el desarrollo del bienestar social. Desde el programa Empresas con Corazón queremos acercar estas voluntades con un objetivo común: ayudar a las personas que más lo necesitan, personas sin hogar, niños y jóvenes en situaciones de riesgo, familias con necesidades, enfermos mentales, personas mayores con pensiones muy pequeñas, mujeres solas con hijos a cargo, personas en paro o sin ningún tipo de subsidio. Bueno, la definición clásica de RSC, supongo que ya la sabéis, la tenéis, es la de, según el libro verde de la Unión Europea, es la integración voluntaria en las empresas, ¿no?, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con el entorno. Lo cierto es que las empresas históricamente han actuado solamente, mayoritariamente, por clave económica, movidas por el eje económico, intentando crear riqueza, maximizar sus beneficios, pero desatendiendo cualquier otra, digamos, consideración de otro tipo. A lo largo del tiempo, estas empresas, algunas empresas, han ido tomando conciencia cada vez más de la importancia de su entorno social y medioambiental, y no solo tomando conciencia de la importancia del entorno, sino tratando de medir los impactos que estas empresas causan a su entorno. Entonces, yo diría que la RSC, digamos, aparte de la definición del libro verde de la Unión Europea, sería el compromiso activo de las empresas en la gestión, en medir y gestionar esos impactos que la empresa ejerce sobre su entorno a nivel social, a nivel económico y a nivel medioambiental. Por eso hablamos de triple cuenta de resultados: económica, social y ambiental. Entonces, yo diría que la RSC es fruto, digamos, de una toma de conciencia, de una, digamos, madurez de la empresa, que es capaz de entender su misión, no solo en términos económicos, sino también sociales y medioambientales al mismo tiempo. Es difícil de hacerlo con exactitud, ¿no? Hay numerosos estudios, normalmente hay varios estudios que, digamos, tratan de radiografiar la situación de la RSC en las empresas españolas. Esos estudios normalmente muestran tres categorías. La primera categoría de empresas líderes, quizás aproximadamente un 15%, más o menos, empresas líderes en RSC. Un segundo grupo, el más numeroso, quizás sobre el 70%, de empresas seguidoras, empresas que van un poco a la zaga, que van haciendo cosas, pero que están un poco más retrasadas. Y finalmente un tercer grupo que van a la cola, que serían las empresas, pues eso, las más rezagadas, o las que todavía casi no saben ni lo que es, ni han oído hablar nunca de RSC, otro 15% más o menos. Esos son los resultados que surgen en la mayor parte de estudios. Yo diría que tanto en las grandes empresas como en las pequeñas y medianas, pues el resultado puede ser parecido más o menos, ¿no? Yo diría que hay un proceso paulatino, digamos, de toma de conciencia, digamos, y de conocimiento de la RSC en España. Diría que, comparado con otros países, bueno, digamos, tenemos un nivel aceptable de conocimiento y de desarrollo, aunque hay algunas señales, digamos, un poco, digamos, a veces confusas, un poco, digamos, yo diría que despistan un poco. España es el país, por ejemplo, que elabora más memorias de sostenibilidad, o la que tiene más empresas adheridas al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. A primera vista uno podría decir, bueno, entonces es un país ejemplar, es un país en que todas las empresas, o muchas empresas, están por la línea de la RSC, pero en la práctica yo creo que habría que matizarlo. En general, yo diría que tenemos un nivel aceptable, digamos, de responsabilidad de las empresas, y estamos en curso de ir mejorando. A ver, también son temas muy discutidos y discutibles, ¿no? Yo estoy convencido de que el impacto es muy positivo que
es positivo y que tiene beneficios claros para la empresa. En primer lugar, el beneficio mayor, yo diría, y el primero y más inmediato, sería un incremento de la confianza, generar confianza. La RSC es sinónimo de generar confianza internamente y externamente. Una empresa que, digamos, se tome en serio pues, los temas sociales, los temas medioambientales, que invierta, que gestione, que los incorpore a su estrategia, de hecho que el efecto inmediato es generar confianza. A partir de ahí hay toda una serie de efectos positivos y ventajosos también, que yo diría pues es que son empresas más innovadoras, muchas veces. La RSC va ligada a la innovación empresarial, va ligada a la gestión de riesgos, que tiene la empresa de forma proactiva, va ligada a la eficiencia, cada vez más, a la reducción de costes y a la eficiencia, va ligada a la generación de reputación empresarial y de una imagen positiva de la empresa. Eso redunda en atraer a personas con más talento, más preparadas, atraerlas y retenerlas, en una mayor motivación de los empleados y los colaboradores internos. En suma, yo diría que es un conjunto, digamos, etcétera, etcétera, digamos, de efectos positivos que sin duda tiene la RSC. Ahora bien, es preciso también subrayar mucho que estos efectos no son inmediatos y por tanto la RSC hay que asociarla siempre al medio, por lo menos al medio plazo y fundamentalmente al largo plazo. Por tanto, es un proceso de transformación y de madurez, pero digamos progresiva y que requiere tiempo. Alguien que espere rendimientos, digamos, o objetivos, beneficios muy a corto plazo, que no se dedique a la RSC porque no le va a servir. Y yo diría que esta enumeración un poco que hemos ido haciendo son beneficios un poco internos y externos. Hay muchos que también están en relación pues, con la imagen, con la percepción de la empresa, con el hecho de generar confianza, es el primero que decíamos, y que yo pienso que facilita mucho todo lo que es la colaboración, las alianzas, el ser percibido externamente como un mejor socio para otras empresas, para la administración pública, para los gobiernos, o sea, es un conjunto de cosas, ¿no? En general, yo diría que el valor añadido, digamos, el beneficio más claro que tiene para una empresa es que la RSC es una forma de diferenciarse positivamente de otras empresas, es una forma de construir una ventaja, digamos, corporativa, una ventaja competitiva para la empresa, y cada vez más la RSC debe ser asociada a las empresas excelentes. Una empresa con RSC en el siglo XXI es una empresa que se propone hacer las cosas bien, no solo a nivel de productos, servicios, calidad, sino en la relación con todos sus stakeholders, sus grupos de interés, y por tanto RSC yo pienso que es sinónimo de empresa excelente o empresa que aspira a hacer las cosas bien en todos los ámbitos de su actividad. A ver, esta es una pregunta que normalmente digamos, se plantea a menudo. Yo creo que no, es decir, la crisis si entendemos la RSC solamente como acción social, como donativos o como colaboraciones económicas con ONGs, entonces, bueno, a corto plazo eso sí que se queda afectado por la crisis. Lógicamente todos los departamentos de la empresa se ven afectados sus presupuestos por la crisis y se ven reducidos, pero pienso que esto es cíclico y que cuando la crisis pues, se supere, pues esto se volverá, digamos, a corregir y a mejorar. Para mí lo fundamental y lo que quizás preocupa más es la voluntad, digamos, de las personas y concretamente de la dirección de las empresas de apostar por la RSC. Si la dirección y los jefes, digamos, de las empresas apuestan por la RSC, estupendo, porque con crisis o sin crisis, la RSC irá para adelante. Si, por el contrario, hay dudas, hay reticencias o la RSC, la voluntad de estos jefes se tambalea, entonces la RSC, con crisis o sin crisis, no prosperará. Entonces yo diría, en general, y a pesar de que en el corto plazo, pues a lo mejor los presupuestos queden más reducidos, la crisis es una buena oportunidad, porque no olvidemos que las causas, o algunas de las causas más importantes de la crisis, fueron precisamente la ausencia de responsabilidad, digamos, comportamientos irresponsables, comportamientos poco éticos, comportamientos, digamos, que bordeaban pues, las malas prácticas empresariales, ¿no? Entonces, bueno, la crisis debería ser una oportunidad para reflexionar y para tratar de elaborar un modelo de empresa más responsable, más sostenible y que realmente vea en la RSC una posibilidad de tener una empresa mejor en el largo plazo. Y mejor quiere decir
mejor económicamente también, es decir, con más resultados, con más beneficios, claro que sí, pero no a cualquier precio, sino tratando de conjugar al mismo tiempo estas tres dimensiones que decíamos, ¿no? Económica, social y ambiental. A ver, claro, la decisión de invertir, digamos, en RSC, digamos, debe ir acompañada previamente por un convencimiento, ¿no? Un convencimiento de que vale la pena esto. Yo creo que esta decisión bueno, es muy personal, debe ser fruto de esta reflexión, pero cada vez más, yo diría que hay más ejemplos, más evidencias, más constataciones de todo tipo de que la dirección es esa. No sabemos muy bien el ritmo, la velocidad, pero digamos, la dirección sin duda es esa. Los consumidores, los ciudadanos, cada vez más van a valorar y van a ser capaces de reconocer las empresas responsables, las empresas serias, las empresas que realmente, digamos, tienen una preocupación por la sostenibilidad y, digamos, el futuro de la empresa irá cada vez más ligado a esas buenas prácticas. Entonces yo diría que es una cuestión de tiempo, pero las oportunidades realmente las tendrán los primeros o los que se despierten antes. Y cuando uno está en la cola o cuando uno adopta la estrategia de cruzarse de brazos y esperar a ver qué pasa, bueno, pues al final seguramente no tendrá más remedio que añadirse, pero no, digamos, será capaz de recoger los beneficios que había tenido una actitud más proactiva y más valiente. Nosotros formamos parte del conjunto de empresas que es Empresas Ancor, Empresas con Corazón, que colaboran con Cáritas habitualmente. Y nosotros, cuando nos plantearon esta iniciativa desde Cáritas, hacía unos cuantos años, nos pareció realmente pues, que era una forma, digamos, de vincularnos más a la comunidad local, a nuestro entorno. Cáritas nos merecía toda la confianza, era una organización seria, digamos, responsable, que nos merecía confianza, y decidimos formar parte de esta red, digamos, de empresas con corazón. Nosotros hemos ido contribuyendo con una cierta cantidad económica durante mucho tiempo y ahora cada vez más tratamos de concretar los proyectos a los cuales van dirigidos estos recursos y concretamente por razones, digamos, de coherencia con nuestro planteamiento de RSC, digamos, con los objetivos incluso del milenio, este año hemos dedicado la cantidad a un proyecto de atención a mujeres con niños pequeños a su cargo, que es un taller que dura todo el año y que pretende ayudar, formar, acompañar, digamos, a estas mujeres, a estas madres y a sus niños pequeños para facilitarles herramientas para cuidarlos, para atenderlos mejor, etcétera, etcétera. Y pensamos que es una buena manera, digamos, de contribuir socialmente pues, a las tareas, digamos, y a las necesidades que hay en nuestro entorno.